Ok, ahora trabajaremos con preferencias gráficas, para lo cual vamos a crear un archivo XML. Las preferencias gráficas no son nada más y nada menos que, igual archivos preferencias, pero con una interfaz gráfica. Para lo cual vamos a crear un archivo XML. Dentro de la carpeta res he creado un archivo XML. Esta carpeta XML no es un nombre al azar, es un nombre predefinido de Android. Todas las carpetas dentro de res son nombres predefinidos. En algunos casos viene agregada, en otros casos no viene agregada, dependiendo de la versión. Por lo general no viene agregada. En los proyectos generados por Android Studio sí vienen todas las carpetas generadas, agregadas, pero en el caso de Eclipse no viene agregada la carpeta XML. Por lo tanto tenemos que agregarla con ese mismo nombre, XML, todo en minúscula. Dentro he creado un archivo preferencias gráficas. Simplemente para crearlo voy a replicar el proceso new Android XML file y nos va a cargar esta pantalla. Por defecto carga layout. Cambiamos a preferencias, le ponemos el nombre de un archivo, por ejemplo preferencias gráficas 2 y seleccionamos preference screen. Finalmente le damos finalizar y ya tenemos otro archivo preferencias, ¿no? En este caso yo he creado uno previo que se llama preferencias y en el cual he adicionado dos opciones. Uno, un archivo, una preferencia edit text preference, que lo que hará es cargarme cada vez en mi pantalla una opción para que el usuario ingrese un número de teléfono, otro similar, pero que esta vez el usuario va a cargar ahí un email, y finalmente un switch para emular el encendido o apagado de un Wi-Fi, ¿no? Esto es referencial, obviamente. ¿Qué características debe importarnos de cada ítem que se adiciona a una pantalla preferencias? Básicamente lo que más nos importa o lo más importante es la propiedad Android Key. Recuerdan que durante el desarrollo de la primera parte de este contenido obteníamos el valor de la preferencia a través de un nombre de una variable. Pues básicamente esto es exactamente lo mismo. Este Android Key será el nombre, el identificador de nuestra variable para poder obtener el valor que el usuario ingresó en ese texto. Bueno, en este caso, en este edit text, ¿no? Obviamente también podemos asignarle más características para poder tener referencia, ya que si solamente mostramos una cajita de texto para que ingrese algo, el usuario no va a saber qué es lo que se va a ingresar ahí. Por lo tanto tenemos que adicionarle un título. Podemos también adicionarle una referencia para indicarle qué es lo que se va a ingresar ahí. En este caso yo le he puesto el diálogo, el título del diálogo que se va a mostrar ingrese teléfono. El summary para especificarle al usuario qué es lo que se va a ingresar ahí y por qué. Quizás no, de repente pones ahí teléfono del usuario que se mostrará dentro del aplicativo, no un sumario, una pequeña descripción. También podemos adicionarle un icono. En este caso, como no he descargado iconos, estoy que le pongo por defecto el único icono que tengo dentro de mi proyecto, que es el icono de lanzamiento que me crea Android, no el icono por defecto. Pero si es que tuviera más iconos, pues bueno, si es que tuviera algunos iconos, los puedo descargar, ponerlo dentro de mi carpeta de Dragwall y ponerlo y simplemente llamarlo, ¿no? Lo mismo para el siguiente edit text. Lo único que cambio son las propiedades. En este caso el key se va a llamar email, el título email, el título del diálogo ingresa email. En el summary le estoy diciendo es el email del usuario y el icono por defecto, ¿no? Y en el switch pues simplemente nuevamente lo más importante es el key. En este caso, en los dos primeros casos, como son edit text, obviamente se va a ingresar como texto. Pero en el caso del switch ya no estamos hablando de texto, estamos hablando de un valor booleano. En este caso el key text simplemente el key nos sirve para poder identificar el valor booleano. El switch, el text cuando está prendido, cuando está apagado el switch, el summary para indicarle el valor que se guarda
cuando, bueno, el valor que el texto que se muestra cuando está prendido y cuando está apagado, y también un icono por defecto, ¿no? Entonces, de esta manera hemos creado tres opciones para nuestras preferencias gráficas. Ahora lo que vamos a hacer es cómo mostrar esta pantalla o cómo crear este archivo de preferencias gráficas. He creado para mostrar o para inflar, en este caso, mi archivo XML preferencias, una nueva clase. Esta nueva clase se llama mis preferencias activity y extiende ya no de activity sino de preference activity. He adicionado el método onCreate, el primer ciclo de vida de toda actividad, y dentro estoy adicionando el método addPreference from resource, que significa adicionar preferencias desde recursos. En este caso, ¿qué preferencias voy a adicionar? En este caso voy a adicionar mi archivo XML preferencias gráficas, ¿no? r.xml. El nombre del archivo preferencias que voy a adicionar. ¿Por qué aparece aquí subrayado? Pues básicamente porque es un método deprecate, es decir, está obsoleto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una nueva forma de trabajar con este archivo preferencias. No significa un error, significa de que hay una forma más nueva de adicionar y de trabajar con preferencias gráficas. La forma más nueva de trabajar con preferencias gráficas es ya no trabajar desde una activity, sino trabajarlo desde fragmentos. Fragmentos es un pedazo de diseño que se va integrando a una pantalla, a un screen o a una actividad, ¿no? Pero en este caso, pues estamos utilizando el método clásico, que es addPreference from resource. No hay ningún problema, repito, no es ningún error, va a seguir vigente. La única diferencia es que, bueno, aquí Android indica que hay una forma más nueva de trabajar con este archivo preferencias, y eso sucede muy a menudo. Muy a menudo hay clases, hay métodos que van quedando, que van cambiando, y que Android va integrando una nueva forma, formas más abreviadas, más nuevas de trabajar con algunos métodos, ¿no? Conforme van saliendo más versiones, van adicionando o van optimizando mucho más el código. Entonces ya tengo aquí mi clase preferencias. Ahora simplemente tengo que llamarla desde algún lugar dentro de mi proyecto, tengo que llamarlo. Por lo tanto, como yo ya había creado un menú en Content Activity, que aquí lo voy a mostrar. A ver, vamos a ver desde mi pantalla. Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Un segundo. Vamos a ver. Aquí está. Proyecto 2. Cargo. Aquí está. Entonces, aquí está configuraciones. Es el menú. Bueno, dentro del menú que yo creé, tengo la opción configuraciones, y cada vez que presione configuraciones va a llamar a la activity que acabamos de inflar, ¿no? En este caso se llama, a nuestra activity my preference activity. Esta preferencia que vamos a crear es básicamente la que estamos llamando en este momento, ¿no? Cada vez que presionemos esa opción va a llamar a esta clase, y esta clase lo que hace es inflar las tres opciones de nuestras preferencias. Aquí, como podemos verlo, ¿no? Si seleccionamos teléfono, aparece un pop-up para que el usuario ingrese un número de teléfono. Vamos a ver, espera que refresque. Ahí está, ingrese teléfono. Si yo pongo en email, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Está un poco lento el programita para que pueda detectar los cambios. Ahí está, email, y pasa exactamente lo mismo. Y ahí tengo la opción switch también, como mi pantalla principal, como mi aplicación configuraciones del sistema operativo Android. Aquí tengo también una opción switch, ¿no? Si yo le pongo on off,
ahí está, ahí lo he prendido y cambia a on, ¿no? Está on, off, on, off. Y puedo ahí ya adicionar, bueno, capturar ese valor booleano. Ahora, ¿cómo capturamos estos valores? Para capturar estos valores, voy a hacer que cada vez que yo regrese a mi pantalla anterior, es decir, a Content Activity, voy a mostrar los valores que el usuario ingresó. Por lo tanto, trabajo en el onResume de mi Content Activity, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, yo no le he asignado un nombre a ese archivo preferencias donde se están guardando estas variables. Estas variables se guardan en un archivo por defecto que se es creado dentro de mi proyecto. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente obtenerlo. Nuevamente declaro una variable char preference y utilizando preference manager voy a conseguir ese archivo por defecto, get default char preference de este contexto. Es decir, voy a crear el archivo, voy a obtener el archivo por defecto de tipo preferencias de este proyecto, ¿no? Y una vez que ya lo he obtenido y lo he almacenado en mi variable char preference, puedo obtener los valores de una manera directa, es decir, como si fuera un archivo XML común y corriente. Get string, le paso nuevamente el nombre de mi variable, de mi key. Recuerden que la key, la key que le habíamos asignado a cada una de las opciones estaba dentro de una variable string. Por lo tanto, también lo obtenemos de la misma manera, ¿no? Tengan mucho cuidado, no es recomendable trabajar código duro. Supongamos que yo le hubiera puesto aquí, no sé, teléfono. Y desde char preference, bueno, desde el content activity estuviera llamando teléfono. La diferencia está en la mayúscula, miren, teléfono con mayúscula y el key está con minúscula. Por lo tanto, ya estamos hablando de cosas distintas. Tiene que ser uniforme. Por eso, para evitar errores ortográficos o errores de tipeo, lo ponemos en una variable, cosa que simplemente es un solo nombre y llamamos siempre a la variable. Ya no tenemos que preocuparnos si es que está bien escrito, si es que está mal escrito. También podemos devolver un valor por defecto, como en la primera opción cuando trabajamos con preferencias por programación. Estoy obteniendo el teléfono y el email y lo estoy almacenando en las variables string. Y el Wi-Fi obviamente ya no es un string, sino es un booleano, o es prendido o es apagado. Por lo tanto, lo obtengo como getBoolean y nuevamente a través de su key, ¿no? En este caso le puso como key la variable string Wi-Fi. Entonces simplemente lo obtengo llamando en la variable string Wi-Fi. Por defecto le he puesto que devuelva falso si es que no hay ninguno. Entonces le digo, si es que está prendido el Wi-Fi, que me muestre un TOAS diciéndole encendido. Y si está apagado, está apagado. En cuanto al teléfono, voy a mostrar otro TOAS. Y voy a mostrar ahí el teléfono. Bueno, este de acá. Este de aquí no va. Este de aquí no va. Encendido. Aquí está. Voy a mostrar aquí el teléfono y el email que el usuario ingresó, ¿no? Entonces, si el Wi-Fi está prendido, va a mostrar un mensaje diciendo encendido. Y si está apagado, va a mostrar un mensaje diciendo apagado. Por otro lado, también va a mostrar un mensaje con el número de teléfono y el email que el usuario ingresó en nuestras preferencias gráficas, ¿no? Entonces vamos a correr esto. Run as. Y vamos a esperar que actualice. Ahí está, miren, por defecto apagado. Todavía no he ido
en archivo preferencias, y el otro todas muestra en vacío, ¿no? Porque todavía no he ingresado nada. Entonces voy a configuraciones, enciendo el Wi-Fi, le pongo on. En teléfono le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en email le voy a poner USS, o bueno, clase arroba uss.com. Aceptar y ya está. Entonces, cuando yo retorno a la pantalla anterior, ya me muestra el mensaje de encendido y seguido me muestra el TOAS. Ahí está encendido y me muestra el TOAS con los valores que ingresé de mi nombre y teléfono y email. No se visualiza porque está bastante lento el pequeño programita. Vamos a ponerlo aquí nuevamente a ver si es que lo captura. Voy a ponerle aquí un print screen encendido, a ver si es que lo toma. Encendido. Y bueno, el otro no lo logran visualizar porque está un poco lento mi programa. Voy a tomarle un print screen para que puedan verlo. Voy a tomarle un print screen y así van a poder verlo, ¿no? Ahí está, ya le tomé un print screen. Vamos a ver si logran visualizarlo, y si no, se lo muestro por... acabo de guardar una pantalla. Galería. Vamos a ver. Y ahí que cargue la pantalla. Ahí está. Esta es la pantalla que ustedes, bueno, el mensaje que no lograban ver porque el programa estaba bastante lento, ¿no? Pero ahí están los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el email que ingresé, clase USS, ¿no? Es el mensajito que aparecía luego de encendido, pero que bueno, como el programa está un poco lento, no lograban visualizarlo dentro de la pantalla. Entonces, de esta manera se trabajan las preferencias gráficas. Es una forma bastante sencilla, una forma bastante simple. Solamente es crear un archivo XML, adicionar las opciones. Recuerden que el valor más importante es el Android Key, ya que este es el identificador de ese campo, de esa variable, del valor que se va a guardar en esa opción. Después simplemente llamarlas, bueno, adicionarlas a través de un preference activity utilizando el método preference from resource, y finalmente después desde cualquier parte del proyecto pueden llamar ustedes los valores de esos campos que acaban de adicionar, ¿no? En este caso yo lo estoy guardando desde el mismo content activity, pero puedo llamarlo desde cualquier parte de mi proyecto, puedo obtener los valores ya cuando sea necesario, ¿no? Nuevamente, si hay alguna duda sobre este punto, el foro está abierto para ustedes. Nos vemos en la siguiente parte, donde ya entraremos a ver lo que es base de datos, ¿no? Entonces, hasta la próxima.